Hola a todos, como en esta segunda unidad vamos a hablar sobre lesión medular, vamos a hacer en esta cápsula explicar sobre el nivel de función de estos pacientes según su nivel neurológico de lesión y cuáles van a ser sus discapacidades asociadas. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Primero a mencionar que en la lesión medular, ya como todos sabemos, la causa más común de estas son los accidentes en auto, accidentes en moto, ya, y le siguen también las caídas de altura. Cuando nosotros tenemos una lesión de la médula espinal en la región cervical, esta va a afectar principalmente a las cuatro extremidades, miembros superiores y miembros inferiores, ya clasificándose como una tetraplegia. También cuando la lesión es a nivel de la región cervical, podemos tener afectación, por ejemplo, de C3, C4, C5, que va a ser la inervación del diafragma. Por lo tanto, nuestro paciente con alteración a ese nivel, lo más probable es que también tenga alteración del sistema respiratorio. Ya no haya inervación del diafragma y no pueda respirar por sí solo. Cuando tenemos una lesión a nivel torácico, lumbar o sacro, va a afectar principalmente a las extremidades inferiores, ya clasificándose como una paraplegia. En esta imagen lo que vamos a ver principalmente es que la médula espinal, ¿cierto?, va a tener diferentes nervios periféricos que van a salir por las zonas laterales de nuestra columna vertebral, ¿cierto?, en cada vértebra. Es importante que ustedes entiendan que aquí tenemos vías sensitivas, vías motoras y vías autonómicas, ¿ya? Como se ve en la imagen, tenemos 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. ¿Ya? En la zona derecha de la pantalla podemos ver un corte transversal de la médula espinal, ya donde se van a ver diferentes tractos, por ejemplo el tracto córtico-espinal lateral, el anterior, los tractos espinocerebelosos, los fascículos grácil y cuneiforme, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante de esta imagen? Que cuando hay una lesión medular, nosotros tenemos que entender en qué zona, ¿cierto? Primero, en qué región, ya cervical, torácica, lumbar o sacra, y posterior a eso identificar en qué zona específica de la médula ocurrió esta lesión. Por ejemplo, podemos tener una lesión a nivel más anterior o una lesión a nivel más posterior, ya que puede ser completa o incompleta, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta lesión puede haber estado en la zona que se encuentran el tracto córtico-espinal anterior o el tracto córtico-espinal lateral, ya puede estar afectando la zona del tracto espinocerebeloso. Por lo tanto, todas las vías, ya sea sensitivas, motoras o autonómicas, que lleguen a estas zonas específicas donde se perdió el contacto por la lesión medular, se van a ver afectadas. Ya, por ejemplo, el tracto córtico-espinal lateral, donde podemos tener la vía termoalgésica, ¿cierto? Si es que hay una alteración a ese nivel, lo más probable es que esa vía esté alterada y el paciente tenga alteración de la sensibilidad dolorosa, ¿cierto? Del estímulo doloroso o de temperatura, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos en qué parte va a estar la lesión específicamente a nivel de la médula. Ya, como les decía anteriormente, nuestro sistema nervioso va a estar compuesto también por el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? ¿Por qué es importante ver este esquema? Porque, como vemos acá, el sistema nervioso simpático, al lado izquierdo de su pantalla, va a estar o va a salir, ¿cierto?, principalmente por la zona toracolumbar. Ya van a salir todos los nervios autonómicos simpáticos, y en el sistema nervioso parasimpático van a salir o proyectarse desde las zonas sacras, ¿ya? Entonces estos nervios simpáticos o parasimpáticos, cuando se ven alterados, como vemos aquí por ejemplo, pueden generar una alteración a nivel del corazón, del intestino delgado, a nivel de los pulmones, como les decía anteriormente, a nivel del páncreas, del estómago. Ya, por ejemplo, a nivel parasimpático, cuando es una lesión ya más sacra, podemos tener alteración de la vejiga, del recto o también de los órganos sexuales, ya, que es algo que se ve mucho en los pacientes con lesión medular. Acá
esta parte es importante, tenemos un formulario de valoración ASIA, ya que se describe así por sus siglas en inglés. Es una clasificación neurológica estándar de la lesión medular o de la lesión de la médula espinal. Ya evalúa dos puntos principales, la parte motora y la parte sensitiva. Ya, entonces, en esta escala que ustedes están viendo acá, podemos ver en el lado izquierdo de su pantalla nuevamente que se va a dividir por el lado derecho y, perdón, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ya, entonces ahí se van a evaluar 10 músculos que van a ser los principales, en realidad los miotomas de estos músculos específicos que se tienen que, o fundamentales que se tienen que evaluar, ya principalmente a la derecha y a la izquierda, no olvidar. Y en el lado derecho de su pantalla van a ver la parte de los dermatomas, la parte sensitiva, ya la evaluación sensitiva que se va a hacer según el tacto leve y un pinchazo, ya un tacto ya más profundo. Entonces, todo esto va a generar diferentes puntajes, ¿cierto? A nivel motor podemos ver acá abajito que tenemos un total, ya un máximo de 25 en extremidades superiores, 25 en extremidades inferiores, 50 total a cada lado, ya 50 izquierdo, 50 derecho. Y a nivel sensitivo también vamos a puntuar, ¿cierto? Como lo vamos a ver más adelante, se pone un puntaje total y podemos sacar nuestra clasificación, ¿ya? Como se ve acá abajo, primero tenemos que identificar cuál va a ser el nivel neurológico de la lesión de nuestro paciente, que es el segmento más caudal con función normal, ya que se los voy a explicar más adelante. Se clasifica si es completo o incompleto, ya que esto se va a clasificar según las letras A, B, C, D y E, ya, y eso principalmente, ya. Ahora, el nivel motor, como vemos acá, vamos a correr la pantallita para acá, el nivel motor va a evaluar 10 músculos clave, ya que van a ser los miotomas de C5 a S1, que son estos. Ya C5 va a evaluar los miotomas de los flexores de codo, C6 los extensores de muñeca, C7 los extensores de codo, C8 los flexores de dedos, ya T1 los abductores del dedo meñique, L2 va a ver la flexión de cadera, L3 la extensión de rodilla, L4 la flexión dorsal de tobillo, L5 los extensores del primer dedo y S1 los flexores plantares del tobillo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se evalúan? Se evalúan según esta escala, ya que va de 0 a 5, donde 0 es donde no hay contracción muscular, 1 donde existe contracción muscular visible pero sin movimiento, 2 un rango de movilidad completo pero sin gravedad, ya, o sea, no contra la fuerza de gravedad, 3 rango de movilidad completo contra la gravedad, o por ejemplo en esta posición estaría contra la gravedad. Rango de movilidad completo, el 4 sería rango de movilidad completo con resistencia añadida, o sea, aparte de la gravedad, yo le genero una resistencia leve y genera el rango completo. Y 5, que sería fuerza normal, que es cuando yo le añado, ¿cierto?, contra la gravedad y además le añado una resistencia ya un poco más fuerte y logra rango completo. ¿Ya? Entonces así ustedes van a evaluar cómo están los miotomas. Por lo tanto, a ver, ya volviendo a lo anterior, ¿cierto? En esta tabla tenemos, por ejemplo, C5, ustedes puntúan de 0 a 5, ¿ya? Y ahí van puntuando C6 de 0 a 5, C7 de 0 a 5, etc. Como les decía, el segmento más caudal con función normal es el que vamos a evaluar. En el caso de los miotomas, de la función motora, ya va a ser el último segmento que va a tener una clasificación de 3, ¿ya? Que era rango de movilidad completo contra la gravedad, ¿ya? Si bajo eso tenemos un miotoma que se puntúa como 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, se clasifica según el miotoma que alcanza la mayor graduación, que sería grado 3, ¿ya? El nivel sensitivo, ahora vamos a correr la pantallita para acá.
El nivel sensitivo, entonces, como vemos acá, se muestran los diferentes dermatomas, ya que aquí se muestra específicamente los puntos clave donde hay que hacer la estimulación, ya. También a nivel de C5, C6, T1, ya T4, que se ve acá, por ejemplo, en la zona de los pezones, ya. S2 en la zona de los isquiotibiales, L2 en la zona de los muslos, más como en la zona L1 zona inguinal, L2 un poquito más abajo y así, ¿ya? Entonces, nivel sensitivo, evaluando estos puntos claves que les mencionaba, ¿cierto? Con el tacto leve y el estímulo de pinchazo, se puntúan de la siguiente manera. Se puntúa 0 si es que la sensibilidad está ausente, o sea, no hay sensibilidad. 1 si es que esta está disminuida y 2 si es que esta está normal, ¿ya? También se puede puntuar como NT, que sería no testeable, ¿ya? Para seguir avanzando, vamos a ver acá, acá arriba, ya, entonces, como les decía, se puede clasificar si es que es una lesión medular completa o incompleta. En la completa, los grados son A, B, C, D y E, como les mencionaba, ¿cierto? El tipo de lesión completa o incompleta, y vamos a ir viendo cada una de las definiciones. Cuando tenemos una clasificación tipo A, o sea, hacia A, sería un tipo de lesión completa, que quiere decir que es ausencia de la función motora y sensitiva, ausencia total, ¿ya? Cuando es B, una hacia B, sería una lesión incompleta, que hay ausencia de la función motora con función sensitiva preservada. Cuando es C, incompleta, es porque hay función motora con mayoría de músculos con fuerza menos de 3, ¿ya? Acuérdense que menos de 3 sería movimiento no contra la gravedad. D sería incompleta, donde hay una función motora con mayoría de músculos con fuerza mayor a 3, ¿ya? O sea, contra la gravedad. Y el grado E, el tipo de lesión es ninguna, ya sería normal, ya función sensitiva y motora normal. Vamos a ver con un ejemplo para que les quede un poco más claro. Tenemos un varón de 28 años de edad con un accidente traumático, ya una alteración a nivel de C7 y T1, donde las facetas van a estar desplazadas. Va a tener un hematoma medular en C7, ya, y se le realizó una cirugía, una fusión anterior y posterior de la columna. Entonces, como resultados, nosotros mencionamos que el nivel sensitivo sería C6, el nivel motor sería C7 y el nivel neurológico de lesión sería C6. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esto? Como les decía yo anteriormente, el nivel motor se saca según el nivel caudal que tenga puntuación 3. ¿Ya? Si hay uno, por ejemplo, en este caso, el nivel motor es C7. Por lo tanto, en C7 tenemos un nivel 3, ya una puntuación 3. Seguramente en C8 ya era 2 o 1 o 0. Por lo tanto, nos quedamos con C7, que es la más alta, ¿cierto? O sea, 3. En el nivel sensitivo lo mismo. Se puntúa hasta la última que genere o que presente una puntuación de 2, que era la puntuación normal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo más probable es que a nivel de C6 haya una puntuación sensitiva de 2 y en C7 haya una puntuación sensitiva de 1 o de 0. Por lo tanto, nos quedamos con nivel sensitivo C6. Y el nivel neurológico de la lesión es el nivel caudal, con el segmento, caudal con la preservación más completa de las funciones. Por lo tanto, si tenemos nivel motor C7, pero tenemos nivel sensitivo C6, nos quedamos con el más cefálico, ¿ya? Porque el nivel motor C6 también va a estar normal, ¿ya? En cambio, el nivel sensitivo C7 ya no es normal. Así que nos quedamos con el que tengamos normal sensitivo y normal motor. Por lo tanto, nivel neurológico de la lesión, C6, ¿ya? Y se clasificaría como completa hacia A. Ahora tenemos las discapacidades asociadas a las lesiones medulares, ¿cierto? Tenemos que puede generarse un daño vertebral o una inestabilidad, las cuales van a estar dadas
principalmente por el accidente traumático, ¿cierto? Donde podemos tener, como les decía, principalmente la inestabilidad a nivel de la columna vertebral, lo que puede generar, lo que se puede tratar de dos maneras. La primera es principalmente con corsés, ya a nivel más ortopédico, y la segunda es a nivel más quirúrgico. Ya las personas que se realizan la cirugía pueden movilizarse ya en etapas más tempranas, a diferencia de las personas que realizan un tratamiento más conservador, ya que necesitan mayor tiempo inmovilizadas. ¿Ya? El choque espinal es cuando la médula espinal reacciona de manera aguda frente a una lesión, ¿ya? Y genera una ausencia de los reflejos. Y eso sería un choque espinal. El ilioparalítico es, por ejemplo, cuando la persona no puede comer, ya genera muchos vómitos, porque se asocia también al choque espinal, que genera un corte de los reflejos, ya, y también genera, por ejemplo, el corte de los reflejos o los movimientos de motilidad intestinal. Por lo tanto, a nivel abdominal, a nivel estomacal, no hay buena movilidad y no se generaría una buena alimentación. Por lo tanto, estos pacientes generalmente tienden a usar sondas nasogástricas para poder aspirar, por ejemplo, contenido gástrico, ya para que no se generen aspiraciones a nivel pulmonar y generen neumonias asociadas a la aspiración de secreciones, por ejemplo, o de comida. ¿Ya? Las trombosis venosas profundas y la embolia pulmonar es algo que pasa generalmente por la inmovilidad, ¿ya? Y además se trata principalmente con medidas compresivas. Ya en estos pacientes, como va a haber poca movilidad, son más riesgosos de tener un trombo, ¿cierto? Que se desprenda y se vaya a diferentes zonas que generarían mayor daño, ¿ya? La espasticidad, como todos sabemos, va a ser una resistencia a la movilización pasiva cuando se le genera un aumento de la velocidad, ya que también nos va a restringir el movimiento y nos va a generar mayores discapacidades. Tenemos también la disreflexia autonómica, ¿ya? Entonces, la disreflexia autónoma ya o autonómica se refiere principalmente a una respuesta exagerada, refleja, ya ante estímulos nocivos. Se va a dar principalmente por una alteración a nivel simpática-parasimpática, ya que puede generar posterior a esto diferentes sintomatologías, como por ejemplo taquicardia, sudoración excesiva, aumento de la presión arterial, entre otros, ¿ya? También se puede generar el fenómeno de hipotensión postural, donde se basa principalmente en que las personas cuando están en horizontal, ¿cierto? Cuando se van hacia la vertical tienden a disminuir la presión arterial, ya además de tener náuseas, mareos, ya algunos vómitos, entre otros, ya. También tenemos discapacidades asociadas a la función vesical, intestinal y sexual, que como les mencionaba anteriormente es algo que se da mucho en los pacientes con lesión medular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se alteran los nervios que están o que inervan la vejiga, por ejemplo, los intestinos o los aparatos, los órganos reproductores, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, hay incontinencia urinaria, incontinencia fecal, ya entre otros. También se puede generar osteoporosis, que se da principalmente porque hay una falta de carga de peso de manera axial, ya. Esto pasa mucho en los pacientes con lesión medular porque como no logran caminar, no generan cargas de peso, se genera una osteoporosis u una pérdida de la mineralización ósea, ¿ya? También tenemos osificación heterotópica, que es cuando crece o se osifica hueso, ¿ya? En otras partes que donde no debería haber hueso, ¿ya? Así que eso también puede ocurrir por la inmovilización prolongada o también de repente se da enfocado a la movilización muy brusca, ¿ya? Muy enérgica. Por lo tanto, tenemos diferentes discapacidades, ¿cierto?
que se van a dar asociados al nivel neurológico de lesión, como les decía anteriormente. Siempre tenemos que ver qué dermatomas y qué miotomas están alterados para comprender cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente y además cuáles van a ser las discapacidades con las que va a estar asociado este paciente y cómo nosotros podemos tratarlas. ¿Ya? Vamos a dar término a esta cápsula. Espero que hayan quedado claros con la información y nos vemos hasta la próxima.